Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes, agradecido de su atención, don Carlos Cuello y un servidor Mozart Lancer, para que intercambiemos informaciones muy importantes, partiendo de un informe, el informe del Banco Central, sobre los primeros 7 meses del año, a julio, de cómo ha ido la economía en todas sus vertientes. Segundo, una respuesta, ver la respuesta que da el gobierno a través del Ministerio de Hacienda al representante del Banco Mundial sobre el asunto de la deuda y del gasto público en la República Dominicana, importante también. Y por el otro lado, al final, un proyecto de ley muy importante, un tanto controversial, vamos a ver hacia dónde va, que es el proyecto de ley sobre el patrimonio, amnistía patrimonial. Es de eso que vamos a hablar, ¿verdad, Cuello? Así es. Bueno, pues vamos para adelante, vamos a los anuncios y volvemos. Aquí tengo conmigo el cuadro donde están los indicadores, ese indicador mensual de la actividad económica en el país. Exacto. Que dio a conocer el gobernador del Banco Central, Pollito, en un ambiente importante porque lo hizo en el marco de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Que esos son hacedores de dinero, de riqueza, creadores de empleo. Esos saben si las cosas andan como dicen los números, si sus actividades andan por ahí. Bueno, el gobernador dice que terminamos el julio con 6,5%. Sí, el primer mes los primeros 7 meses. Los primeros 7 meses de crecimiento. Fíjense cómo seguimos avanzando en la dirección de la posibilidad de cerrar con un 7% la economía. Bueno, ¿qué ha pasado en esta ocasión? Todos los indicadores están en positivo. Todos los sectores de producción. Todos los sectores. En la anterior minería estaba negativo, pero ahora aparece positivo. Para el mes de julio. Exactamente. Tú tienes ahí, Cuello. Yo quiero, Cuello, que analicemos esto. Fíjense, ha habido, como siempre, algún nivel de cuestionamiento. Uno, cuestionamiento por la metodología seguida, que es lo de siempre, que se critica la metodología, pero nadie busca la forma de aplicar otra metodología y tener los instrumentales para hacer el trabajo. Y mientras eso no acontezca, uno de qué se tiene que valer, precisamente, de quien tiene los instrumentales para medir cómo va la economía, que es el Banco Central. Y está para eso. Y está para eso, ¿verdad? Sí, ciertamente, como tú dices, en mes de julio, el crecimiento fue de 6.5, para el mes de julio, según la medición que se hace con un indicador de corto plazo, se llama IMAE. Ajá. Todos los meses se hacen unas estimaciones para sacar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Sí. Y por supuesto, y de los diferentes sectores que conforman el producto, como tú has dicho, todos registraron crecimiento. Pero claro, se destaca ahí construcción, que es uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido. Sí. El mismo sector de la industria se ha recuperado. Sí. La manufactura local, 6,5. Sí. Y Zona franca, turismo, 10. zona franca. Construcción 10,6, que fue el mayor. La agropecuaria 6,2, que aumentó ahora en este caso. Claro. Pero todos los sectores. No, pero mira, no, hay un error. Tiene tasa de crecimiento positiva. Mira, la explotación de mini cantera es negativo. Para el mes de julio. No. Para julio. El acumulado es negativo. Pero para el mes de julio. 14. Fue positivo. 14. Lo que pasa es que ya viene de una caída anterior, ¿no? Sí. O sea, enero-julio, el acumula menos 3.5. Claro. Para julio, 14. Pero hay que destacar también que en ese reporte, el crecimiento de la inflación, se reveló ahí la inflación para el mes de agosto, que por cierto es baja. Sí. Y queda en 1.44 acumulada. Sí. Enero, agosto, 8 meses. Sí. Y la interanual
por debajo del 4, 3.5 me parece que fue. 3.4. Exacto, 3.4. exacto. Miren, yo tengo aquí agropecuario, la agropecuaria, a enero-julio 6,2, manufactura, explotación de minas y cantera menos 3,5, manufactura local 6,5, la zona franca 10,1, la construcción 10,6, servicio 5,4, energía y agua 6,4, comercio 8,4. Yo me quiero detener ahí en el asunto del comercio, porque yo no sé si tú has visto que hay un fenómeno que refleja que ciertamente la economía tiene una dinámica importante. Sí, eso es evidente. Tú sabes, y en el comercio se ve porque es lo que la gente está más de cerca. Yo he visto una invasión prácticamente ¿cómo se llama esto? Parqueos, con los food trucks de comidas. Sí. Eso es increíble lo que está pasando en el Gran Santo Domingo. No, la cantidad de negocios, de comida rápida. El movimiento escolar. El movimiento, pero eso es otra cosa también. Sí. Pero de todo modo, para que se dé ese nivel de incremento en la demanda, sí, tiene que haber un nivel de ingreso y poder adquisitivo por parte de la gente. Que es el principal elemento en lo que es la dinamización de la economía. Eso ha mejorado. También la estabilidad de precios es importante, porque tú no haces nada con ganar más si la inflación se lo traga. En este caso, el gobernador resaltó que la generación de divisas en lo que va del año supera los 15.000 millones de pesos. Sí. Y se proyecta que rebase los 30.000 millones de pesos. Sí, el turismo ha mantenido su ritmo de crecimiento. Importante. Y se proyecta que el turismo termine el año 2018 generando 7.700 millones de divisas, ¿no? Sí. Que si tú le agregas eso, que la inversión extranjera también ha mantenido su dinámica de crecimiento, y de hecho la República Dominicana es líder en la región del Caribe, ¿no? Se espera que la inversión extranjera también mantenga su dinámica y digamos que aporte divisas entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Así es. La remesa, más de 6.000 millones de dólares. Sí, eso se proyecta, ¿no? Sí, porque a la medida en que Estados Unidos ha mejorado el asunto del empleo, exacto, sí, eso ha favorecido mucho a que las remesas se incrementen. Y se estima que la economía podría terminar creciendo alrededor del 6.5%, que sería el mayor crecimiento en la región latinoamericana y caribeña. Sí. Hay una medición muy importante que el gobernador destacó, y es que utilizando un indicador de medición, que es el que utilizan cuando dicen que China rebasa a Estados Unidos, por el poder de paridad, ¿no? PPP le llamamos nosotros en economía. República Dominicana se situaría... La fortaleza del peso dominicano. La República Dominicana se situaría en el cuarto lugar dentro de las economías latinoamericanas en per cápita. En per cápita, el sexto lugar. Sexto lugar. Sexto, gracias. Sexto lugar. Gracias. El cuarto es en turismo. En turismo. El cuarto turismo y sexto. Exacto. El cuarto turismo comparado con todas las potencias de Latinoamérica. Sí. Y la divisa, que tú hablabas ahorita, el tipo de cambio, sí, es apenas un 3% de lo que se ha depreciado en lo que va del año. Sí. Recuerda que la proyección del presupuesto se hizo a 51.05, o sea que todavía podría ser que termine por debajo de lo que era la proyección, porque el país ha estado generando divisas y el Banco Central ha sabido cuándo retirar los estímulos monetarios para evitar que el tipo de cambio pueda presionarle la inflación y además incrementar lo que es el costo de la vida. Me gustó, Carlos, que el gobernador del Banco Central acompañó estos resultados auspiciosos de la economía en materia de crecimiento y estabilidad. Lo acompañó de una visión de él, que viene siendo una reiteración muy importante en el sentido de la necesidad de incrementar las exportaciones en la República Dominicana como un factor que pueda ser garante del mantenimiento de estos niveles de crecimiento en la República Dominicana. Y por otro lado, la calidad del empleo y del salario. Él también hizo mucho hincapié en la necesidad que tenemos de mejorar la condición del empleo formal y al mismo tiempo la necesidad que se hace ya impostergable de revisar las escalas salariales en la República Dominicana como una parte fundamental para la redistribución adecuada de esos niveles de riqueza que estamos teniendo. Que el año pasado sobrepasamos los 10.000 millones de dólares de exportación. Para este año se proyecta que las exportaciones van a crecer entre un 5 y un 6%. O sea que serían alrededor de 10.500 millones de dólares. Sí, 10.500, 10.700. Han mejorado las exportaciones. En los últimos 7 meses ha mejorado
Sí. con políticas que se han implementado en Claro, materia de pero además, y competitividad. este dato es muy importante, y explica quizás la estabilidad cambiaria. Las cuentas corrientes, que resumen las exportaciones, las entradas de divisa por remesa, las entradas de divisa por concepto de servicio, turismo incluso, se espera que podría cerrar con menos de un 1% negativo. Lo cual quedaría ampliamente compensado con la inversión extranjera en la entrada de capitales. Exactamente. O sea que no se espera, en lo que resta del año ya, presión cambiaria, más allá del 3% de depreciación. Y aún así, dice el propio gobernador, que es de las monedas que menos se ha depreciado en la región latinoamericana y caribeña. No hay duda, es una fortaleza que ha mantenido el peso. Porque si ustedes van y revisen lo que está pasando desde Venezuela, la misma situación de Argentina, una cosa realmente terrible. Bueno, pues miren cómo va la economía y ojalá podamos seguir implementando políticas y propiciando ambiente para la inversión, para el crecimiento con estabilidad. Eso sí, porque ese esfuerzo de los sectores productivos. Por supuesto. Hay que destacar que no es un reconocimiento del gobierno. Pues no. Es a los sectores económicos de la pero el ambiente lo crea también. Claro. Las políticas. Por supuesto, es un conjunto de esfuerzos. Sí. Esfuerzo mancomunado. Exacto. Miren, vamos a ir a una pausa y entonces retornamos con Econotemas. Recuerdo, se lo confieso, el nombre del representante del Banco Mundial en la República Dominicana. No me lo pregunto, que no me acuerdo ahora, no tengo ahora, y Cuello tampoco se acuerda. Pero el representante del Banco Mundial en la República Dominicana dio unas declaraciones que al gobierno no le sentaron bien, porque dice ese señor, que es italiano de origen, que la República Dominicana, si bien es cierto que tiene gastos o inversiones importantes en sectores clave, necesita mejorar la calidad de ese gasto y de esa inversión en educación, en salud, y no recuerdo en cuál otro renglón fue que él dijo. El asunto es que además de eso, le dijo al país que sentía preocupación por el grado de endeudamiento de la República Dominicana. En la forma en que lo dijo y por quién lo dijo, las autoridades de inmediato le respondieron y lo hicieron a través de Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda, quien le hizo algunas precisiones, ofreció datos puntuales en cada una de las áreas, explicó el proceso de endeudamiento del país y explicó al mismo tiempo el elemento de cómo anda la inversión social en la República Dominicana, que es una forma de decir lo bien o la forma adecuada en que se están gastando los recursos del Estado. ¿Tú cómo lo viste? Mira, la advertencia yo creo que es válida, nosotros lo hemos hecho. Pero eso lo hemos hecho nosotros, claro. En el sentido de que la carrera, el ritmo que lleva el endeudamiento, debe encontrar alguna respuesta para detenerlo. Porque el origen del endeudamiento en gran medida obedece a la incapacidad del gobierno de obtener las recaudaciones necesarias para hacerle frente a sus gastos. Entonces, si la economía sigue ese ritmo de déficit, endeudamiento, pues obviamente que se va a ir incrementando. Y en la medida en que se incrementa el endeudamiento, se van comprometiendo más las finanzas públicas. Y se hace más difícil invertir en la gente, que es lo que quieren los gobiernos. Claro. Por supuesto, porque imagínense usted, si un Estado, por ejemplo, déjeme ponerle el ejemplo. ¿Cuál es el problema básico que nosotros tenemos con el tema del endeudamiento? Como dice Carlos, si el Estado no está en condiciones de responder mínimamente a la demanda que es creciente, permanente, de bienes y servicios, ¿a qué tiene que apelar?
nosotros hemos tenido un presupuesto deficitario prácticamente toda la vida. Que ha habido un déficit. Entonces, ¿cómo podemos suplir ese déficit de recursos? Para responder primero a la misma deuda, porque tenemos que pagar. Claro. Tenemos que pagar los intereses de la deuda. Y encima de eso, para responder a los requerimientos de la población, tiene que ser mediante recursos. Pero nosotros tenemos una presión fiscal de apenas un 15%. Correcto, de la más baja en América Latina. La más baja. En toda la región. Que el promedio es 18%. Exacto. En la Entonces, región. Eso va a obligar a seguir incrementando la deuda. De todos modos, no se puede medir el coeficiente de incremento de la deuda e incremento del producto, porque es cierto, la deuda está creciendo por encima de lo que hace el producto. Sí. Pero hay que destacar que la deuda está negociada, y ahí es donde va el ministro de Hacienda. Está negociada. A largo plazo. A largo plazo. No es lo mismo una deuda a corto plazo que una deuda a largo plazo. Sí. Ahora, la preocupación del representante del Banco Mundial es que la proporción de inversión de lo que son de lo que es el presupuesto se ha ido reduciendo. Sí. Estamos por debajo de un 80-20, ¿no? Sí. Aunque hay gasto, como tú bien destacas, gasto social que tiene un efecto para la economía de valor agregado, como el de la educación, por ejemplo. La educación, claro. Y la salud. Y la misma salud. Y el transporte. Exacto. El transporte, el servicio de transporte. Pero de todo modo, como te digo, la otra diferencia es que la deuda de masa en masa es privada. La deuda con el Banco Mundial, con el BIC, es menos de la mitad ya de lo que es la deuda externa. ¿Te das cuenta? O sea, porque una parte se ha ido a deuda interna, con los recursos de los fondos de pensiones, y la otra parte es deuda privada, que tiene una tasa más alta y no tiene condicionalidad. O sea, no te presta para un proyecto específico. Exactamente. Sino que te presta para gasto corriente. Entonces, la advertencia yo creo que es válida, pero no es que sea grave el nivel de deuda. Pero es que el mismo Banco Mundial, en sus informes, ha revelado hasta el momento que la deuda, en el caso específico de la República Dominicana, se mantiene dentro de los parámetros. Sí. Además de que es una deuda cuyo servicio se está pagando en forma religiosa. No, claro, por eso se puede colocar a cada rato. Incluyendo en pesos. No, bonos incluso en pesos. En pesos en el mercado internacional. En el mercado internacional. Claro. Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo importante, yo pienso que hay que ver el lado positivo de esto, en el sentido de que ciertamente en algún momento las autoridades tendrán que abocarse primero a una reforma fiscal, o a eficientizar los mecanismos de recaudación. Y a seguir eficientizando los mecanismos de recaudación. Son como 3 puntos, con 3 puntos más. Bueno, el déficit ahora mismo es de 2.2. Si tú le subes eso a lo que son las recaudaciones, ya tú no tendrías déficit. Exactamente. O se haría más moderado, ¿no? Moderado, exactamente. Que a propósito de déficit, el Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional un proyecto de ley para el asunto del patrimonio. Es una especie de amnistía patrimonial, que ha traído, como digo, todavía en este momento no está muy claro para la gente, para el común de la gente, de qué se trata esto. Yo pienso que si hay alguien que puede explicarlo, ese lo tengo yo aquí a mi lado, que es Carlos Yo creo que hay tiempo todavía. Todo lo que sea amnistía significa un perdón. Un perdón. De alguna manera. Siempre he dicho que las amnistías favorecen al que no ha cumplido con sus deberes. Pero claro. Lo que pasa es que aquí se aprobó una ley de lavado. Que es sumamente rigurosa. Y contra el terrorismo. Sí. Entonces, esa ley puede fácilmente enrostrarle como lavador o considerar como lavador a cualquier persona que tenga un patrimonio no declarado. Bueno, no está declarado. Que no ha declarado. Usted tiene, por ejemplo, una casa, la tiene en el campo y tiene la de aquí. Usted declaró la de aquí, pero la de allá no. Entonces, eso se puede considerar como lavado. Exacto. ¿Por qué no? Para evitarse eso, no pagó impuestos. Usted va, la declara ese inmueble. Va a pagar un 3% para los inmuebles. Dice, este inmueble mío está valorado en tanto. Lo pone al día. Exacto. Revalorización. Revalorización. Entonces las autoridades dicen, bueno, pues de ese tanto, usted debe dar un 3%. Un único impuesto de un 3%. Un único impuesto de un 3%. Sí. Y un 5% cuando son otros activos que no sean inmobiliarios. Y ya usted sabe que cuando usted haga eso, ya usted no va a tener ninguna dificultad posterior cuando usted vaya a vender ese inmueble, por ejemplo, que quiera venderlo.
usted va a tener ahí el aval de las autoridades de que eso no ha tenido ningún tipo de elemento pecaminoso. Ya le quedaron o de redimidos los ocultamiento, pecados. Y están redimidos. Eso es lo que es una los pecados. amnistía. Esa es la amnistía. Un perdón. Esa es la amnistía. De todos modos, yo sé, esa composición social Va a haber un debate. dominicana. Va a haber un Va a haber un debate. debate. Vamos a esperar porque eso se sometió, eso no se ha No fue aprobado. ahora, fue ayer que se Exacto. sometió al anteproyecto. Sí, vamos a esperar qué pasa con esto. Vamos a esperar los debates que dicen los jurisconsultos. Lo había la gente que pedido, sabe de eso. la gente de Acoprovi. Pero lo había pedido otro tipo de amnistía. No, pero se había pedido. Otro tipo de una modalidad diferente a esa. Sí, bueno. Una especie de borrón y cuenta nueva. Es Esto que la diferente. amnistía, lo que pasa es que esto es una amnistía condicionada, porque Sí. borrón y cuenta nueva tú no tienes que pagar nada. Sí, pero esta en te este tiene que caso pagar. sí, es porque es condicionada y hay gente que se va a coger, mucha gente se va a Y coger. revalorizar. Sí, por eso te digo, y mucha gente se va a revalorizar. coger, va a revalorizar, porque el problema es que si tú vendes esa propiedad después, el incremento de la venta, Se te mete hasta un después de 27. después de un ajuste que te permiten ahí por inflación, va a tener que pagar el impuesto normal, ¿eh? Sí, y el impuesto normal es, ya tú El sabes, 27. 27%. Vamos a esperar a ver bajo qué vamos a esperar. esquema se aprueba la ley. Sí. Pero sí es una oportunidad para que mucha gente que ahora mismo corre riesgo de que se le aplique la ley de lavado, Sí. pues se ponga al Así día. es. Cuellito, mejórate. Gracias. Mejórate de la gripe. Muy Por lo bien. menos terminamos el programa. Así es. Nosotros nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.